Antes de iniciar este tutorial, mis hermanos, quiero agradecerles de corazón a ustedes que decidieron apoyar esta idea de los portaherramientas tipo escape falso, porque gracias a su compra tuve la oportunidad de aprender un poco más sobre PVC, sobre pintura, sobre preparación de superficies, sobre fibra de vidrio y otras cuantas cosas más. Ustedes sinceramente me dieron la oportunidad de aprender cómo hacerlo mejor. Sé que algunas cosas se pueden mejorar y agradeceré la retroalimentación que me hagan luego sobre cómo les va con el tubo. Y si le pueden tomar unas fotos, un video en vertical, así como para estas historias cortas de las redes sociales, cuando ya lo tengan instalado, pues también se los agradecería y pues foticos allí si no tienen problema. Ahora sí, vamos al juguete, mis brothers. Una recomendación antes, si pueden apoyarse de alguien más, quizás pasen menos trabajo, a veces se requiere una segunda mano que ayude a tener el tubo o a darle vueltas a los tornillos o cosas de ese tipo. Bien, para ambas versiones hay que retirar el asiento y la tapa lateral izquierda. En la ABS esa tapa sale mucho más fácil que en la que no tiene ABS. Videos para bajar esas cosas las pueden buscar en el canal. Una vez abajo la tapa y el asiento viene una tarea para la ABS solamente, y es que se debe cortar el portaherramientas que ella originalmente trae. Con una cegueta lo pueden hacer con cuidado, la línea de corte es más fácil mostrarla que explicarla y debe quedar más o menos así. Si no tienen mucha seguridad del corte que van a hacer, pues van cortando ya a los pocos y ponen el tubo. Con eso ustedes ya van teniendo una idea más precisa por dónde va el corte. Una vez cortado el plástico, ahora podemos proceder a montar el tubo, y ese montaje es igual para ambas versiones. El tubo en general lo envío con el sistema de cierre montado. Para abrir el tubo solo deben buscar el botón negro en el perfil derecho y con la propia llave de la moto ustedes empujan bien al centro. Al principio puede ser algo duro, pero cuando logran empujarlo, él bota el pin y lo pueden sacar ya con la uña. Eso es lo que traba la tapa para que no se pueda abrir. Una vez lo sacan pueden desenroscar la tapa. Vale decir que este tutorial no es público, solo se los envío a ustedes que han comprado el portaherramientas. Si ustedes lo comparten con quien no deben, pues el sistema de cierre dejará de ser algo secreto. Mejor ser prudentes allí. Y una sugerencia aquí, estas tuerquitas que vos ves acá tienen un valor funcional, pero si vos las desenroscas puedes dañar la tapa porque realmente la profundidad de ellas no es mucha. Aquí yo le coloco esto pues para que se vea más pulido la parte por dentro, pero en realidad yo les coloco además un pegante para que ellas se ajusten bien. Ellas se enroscan, pero además las pego, así que si las sacas probablemente las dañes al sacarlas y ya luego no las puedas meter si es que las sacas. Entonces esas de allí no las vas a sacar. Dentro del tubo ustedes encontrarán los dos soportes del chasis que vamos a llamar soportes en L y soporte en P. Y también va la tornillería. Dentro de la bolsa de la tornillería encontrarán un segundo pasador, que es de repuesto por si el primero se les pierde o se les daña. Además de esos soportes también van las abrazaderas. Una de ellas está marcada con la palabra trasera para que sepan que esa es la que va en la cola del tubo. Si observan las abrazaderas, ellas tienen una parte plana que es la que va mirando como hacia adentro de la moto. Todas estas piezas se deben montar fuera de la moto, así que procedamos. Tomen el tubo y coloquen la tapa con su pin de cierre. Ustedes pueden ir viendo por el agujerito donde aparece la muesca para que metan el pin allí. Para meter el pin deben sacar el vástago y luego sí meterlo por el orificio. Para asegurarlo simplemente empujan el vástago para que él quede planito. Pues ustedes pueden confirmar moviendo la tapa si ya ha quedado cerrado. La posición del hueco la dejé en ese lugar porque así queda escondida cuando quede montado. Por favor hagan esto de colocar la tapa y poner la traba porque así luego sabremos cómo poner bien derechito el tubo. Ahora colocamos las dos abrazaderas. Ambas las meten desde atrás, desde la cola del portaherramientas. Primero meten la delantera y luego la de la cola. Las abrazaderas tienen una parte plana. Esa parte plana, les repito, es la que va mirando como en dirección hacia el escape original. Cuando las vayan a meter, tengan cuidado de no abrirla en exceso porque pueden deformar la posición de los huecos cuando la cierren. Yo se las mandé lo suficientemente abiertas para que al meterlas no vayan a rayar la pintura y así no tienen que abrirlas en exceso con fuerza. Abrirlas con fuerza en exceso realmente las puede formar cuando ustedes intenten cerrarlas. El caso es que, si ustedes miran, no necesitan realmente abrirlas mucho.
Para la versión ABS, la abrazadera trasera queda junto al tapón de cierre de la cola del tubo. Para la versión sin ABS, la abrazadera queda más o menos como 2 centímetros antes de ese tapón. La abrazadera delantera, la que está cerca de la tapa de cierre, queda justo en el borde de la unión, y eso es igual para ambas versiones, igual como ustedes lo ven en el video. Ahora montan el soporte en L y el soporte en P en las abrazaderas. El soporte en P es el que va aquí en estos dos huecos que tienen el chasis, mientras el soporte en L va debajo del travesaño del asiento. Ambas motos ABS y no ABS tienen exactamente esas piezas y esos travesaños en el mismo lugar. Toman el soporte en L y lo colocan en la abrazadera delantera. Como la abrazadera está muy abierta y el tornillo no es tan largo que yo les envío, hay que hacer fuerza para cerrar la abrazadera. Para eso yo les sugiero utilizar un alicate de presión. Una vez lo cierren de tal manera que quede espacio para colocar el soporte, pues ubican el soporte en L con la parte más corta dentro de la abrazadera y la parte larga del lado opuesto del tubo. Toman un tornillo, colocan una arandela, introducen el tornillo y del otro lado colocan otra arandela con la tuerca. Las arandelas se les mando para que no talle el tornillo tanto la pieza cuando la estén apretando. La tuerca no la aprieten todavía, la colocan de tal forma que ella no se vaya a salir cuando ustedes quiten el alicate o cuando la suelten. Aquí les recomiendo mejor utilizar los tornillos más largos para esto. Hay 2 tornillos más corticos que yo les envío, el resto son más largos, utilicen los más largos. Los más corticos los pueden utilizar en el travesaño. Y esto mismo hacen con el soporte en P. Para asegurarse cuál es el agujero de ese soporte en P que corresponde al que va en la abrazadera, pueden sobreponerlo sobre el chasis. Él debe quedar así y los huecos deben coincidir perfecto. Si lo colocan mal, pues se darán cuenta que los huecos no coinciden, es simplemente como mirarlo. La posición desde el otro lado de la moto es como si fuera una letra P. Verificar la posición del soporte en P y el huequito que corresponde a la abrazadera, pues ustedes van y lo montan tal como lo hicieron en la abrazadera anterior. Lo repito, no lo aprieten del todo. Ahora con todo montado vamos a colocarlo en la moto. En la ABS les recomiendo retirar este tornillo para que dé el espacio para poner las tuercas a los tornillos. En la XR300 que no tiene ABS, ese espacio está libre, así que es mucho más fácil. Observación aquí, los tornillos deben ir en dirección desde dentro hacia afuera de la moto, es decir, con las cabezas de los tornillos mirando como hacia adentro de la moto. Si los colocan al revés, el asiento probablemente no va a entrar luego. En la colocada de los tornillos es donde yo creo que se necesita así una mano extra que les ayude a sostener todo el tubo o empujar los tornillos, especialmente con el soporte en P. Quizás les quede mucho más fácil primero poner los tornillos del travesaño del soporte en L y luego seguir a poner el soporte en P. Ahora con todo montado y antes de apretar todos los tornillos, intenten colocar el tubo más o menos derecho para que la tapa quede asimétrica con la tapa del verdadero escape. Ahora sí, cuando tengan eso, aprieten todo. Para el caso, utilizamos una llave número 10. Yo les recomiendo también tener, además de una llave boca fija 10, una copa 10, para que puedan hacer el apriete tanto desde la cabeza como desde la tuerca. No sabría decirles cuánto torque de fuerza, pero pues tampoco exageren. Ahora con todo apretado, si ustedes miran desde atrás la moto, probablemente van a ver que el escape estará como que más abajo y más metido dentro del guardabarros, es decir, no está como a la misma altura, igual de salido como el original. Pues no se preocupen, ustedes vienen a la abrazadera delantera, meten la mano por debajo tomando el abrazadera y el tubo y lo empujan hacia afuera con fuerza. Eso va a hacer que se tuerza el soporte en L y con ello el tubo quedará más salido y más arriba. 3 instalaciones que yo he hecho de ese soporte, siempre lo he hecho así y realmente no es tan complicado hacerle como la fuercita ahí para que él salga un poquito. Háganlo con calma para que no se vayan a pasar y luego tengan que estar empujando de nuevo hacia adentro de la moto. Aquí a mí también me parece importante tener a alguien que nos ayude como a mirar si ya está en la posición adecuada. 4 ojos miran mejor que 2. Cuando decidan que ya está a la altura, se habrán dado cuenta que posiblemente la tapa del portaherramientas pues no es asimétrica a la posición en la que está la tapa del escape original, así que vamos a enderezarla. Les recomiendo tener un lápiz a la mano y venir a la abrazadera delantera y hacer una marca continua entre la abrazadera y el tubo. Con esa marca ustedes sabrán cuánto la han girado. Yo les recomiendo tomar como referencia esta parte de la tapa. Ella tiene que mirar hacia abajo tal como está la original. Con esa referencia ya pueden calcular cuánto deberían girarlo y hacia qué lado. Para poder girar el tubo, claramente entonces debemos aflojar nuevamente los tornillos que sostienen las abrazaderas a los soportes en L y en P. Ojo, no saquen toda la tuerca porque si no entonces se les va a abrir y va a ser más difícil volverlo a montar. Entonces solo es aflojarla para que la podamos girar. Luego la giran y cuando ya piensen que está derecha, pues aprietan los tornillos nuevamente. En caso de no estar derecha, vuelven y repiten el procedimiento. Ahí ya debería estar instalado en su posición y de la forma en la que va a ir siempre montado en la moto. Pero antes de terminar viene un paso adicional para las dos versiones, ABS y no ABS.
Si tu XR300 no tiene ABS, entonces debes retirar o bajar los tornillos del travesaño, no los de las abrazaderas, sino los del travesaño, y él se va a descolgar. Solo así van a poder colocar la tapa lateral. Yo no encontré una forma en la que pudiera entrar la tapa lateral porque la posición del tubo para ganar la misma altura que tiene el original, pues deja un espacio como muy apretado para que entre esa tapa. Entonces hay que descolgarlo, colocar la tapa y ahí sí ustedes lo colocan nuevamente apretando los tornillos del travesaño y listo. Eso es todo. Quedó tu moto lista más o menos como para andar a unos 180 km/h con doble escape. Si tu versión es ABS, viene el sistema de corte en la tapa lateral. Miren, cuando cortamos esto con el brother que me prestó su moto para que hiciéramos la instalación, decidimos hacer un corte extenso que iría por todo el filo de ella. Pero antes de hacerlo totalmente decidimos mirar cómo quedaba y miren, hay una partecita que quedaría expuesta si se sigue con el corte. Es una parte pequeña, pero creo que el corte se puede mejorar. Yo pues no tengo otra moto para intentar un corte más prolijo, pero yo ¿qué les recomiendo? Sobre la tapa y como mirando entre el tubo y la tapa dónde o hasta dónde va el tubo y hacer un corte en vertical allí, es decir, como cortando a la mitad en la partecita que cubriría el portaherramienta original o que de alguna manera siga como la forma de la cola del tubo. El plástico de esta tapa es blando, así que se puede trabajar con cuidado. Yo diría que es como intentar allí con mucha paciencia hacer como un corte que quede como mejor del que yo hice. De hecho, para que les quede más cómodo pueden retirar la tapa para trabajar. Ella sale si retiran los tornillos que vienen por detrás y la desensamblan de los pines que tiene allí. Lo repito, yo iría haciendo cortes prudentes e ir verificando y luego pues sí ir puliendo como el filo que queda allí. Es una manera que a mí se me ocurre para tener un mejor acabado, pero quizás entre todos pues podamos pensar otras opciones. Yo les agradecería realmente que me compartan cómo lo terminan haciendo para compartirlo también con otras personas que están comprando el tubo. Una vez hecho el corte, pueden montar la tapa y gozar de una estética renovada y esperar muchas veces la pregunta: oiga amigo, ¿eso es una 660? Seguro que sí. Mis brothers de ruta, gracias por la paciencia mis hermanos, espero que el tutorial les ayude en la instalación. Un grande abrazo y el canal de comunicación queda abierto para lo que sea que les ocurra a sus accesorios. Quedo realmente agradecido si pueden compartir fotos y videos de sus motos equipadas y espero que les den muchas admiraciones en la calle por este accesorio que tienen y que va a hacer que realmente sus motos se vean mucho más grandes. Ahí nos vemos.